Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Agradecemos a los amigos de Universo Radio 89.5 FM en Comodoro Rivadavia, Chubut, 95.3 Todas las Voces en Ayacucho, 88.9 La Mega en Román de Santa Fe, FM Horizonte 100.3 en Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio del Parque en San Miguel de Tucumán por 91.7 MHz, Infinito Radio 96.7 FM en El Chaco, Radio de la Paz 107.1 en San Juan y en www.cristodelosvilleros.com. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal. Om Radio 97.1 www.omradio.com.ar. Frontera FM 103.1 MHz. Una voz libre en la frontera. Tu alma ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Te invitamos a seguir viviendo una nueva cultura despierta con Andrés Olivera. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva Cultura Despierta. Soy Andrés Olivera. Lo que buscamos hoy es informar, es prevenir, es tomar conciencia sobre esta temática de adicciones a la que estamos totalmente acostumbrados a llevar, pero hoy con una temática en donde nos involucra la pérdida de Saulo. Saulo es uno de los chicos que lamentablemente estuvo internado en San Camilo, esta comunidad de Del Viso, en donde en el 2013 perdió la vida, y estamos hoy con su mamá, Miriam Lucero. Miriam Lucero ha venido desde Mendoza a poder estar en el juzgado número 4 de San Isidro, en donde hoy hubo una intervención importante de la cual queríamos contarles a todos ustedes. Muy buenas tardes. Me gustaría presentarte desde otro lado, desde otra forma, Miriam, pero lamentablemente es la única posibilidad que tenemos de vernos, así que bienvenida a esta nueva Cultura Despierta. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, qué bueno que tenga la oportunidad de que esta historia y cómo sigue esta historia se pueda difundir, básicamente para que a otros no les pase. Seguramente, nosotros estamos buscando eso. Hay comunidades que hacen las cosas bien y hay comunidades que no hacen las cosas bien. San Camilo lamentablemente hace un par de años que ha estado involucrado en diferentes sucesos lamentables que han pasado con los chicos que han pasado por una internación en ese lugar, y Saulo perdió la vida. Contanos cómo llegás a tener la posibilidad de llegar a San Camilo, cómo conoces el lugar, cómo te acercaste, cómo fue tu encuentro con esta comunidad, Miriam. Bueno, mi hijo tenía problemas de adicciones más o menos desde los 14 años. A los 11 años empezó con diabetes y por ello era insulino dependiente. Entonces esto hacía que la problemática se hiciera más compleja y bueno, se probó con distintos dispositivos, con centros de día, hospital de día, tuvo algunas que otras internaciones en hospital psiquiátrico por crisis. También estuvo en La Rioja, en Habitus, pero poco tiempo porque bueno, no podían manejar lo que era la parte clínica, que es la diabetes. Y bueno, fue así que después, con el transcurso de los años, se llega a la conclusión de su psicólogo, psiquiatra que lo atendían en ese momento, que necesitaba una internación en un lugar que tuviera algo más completo, digamos, una atención más integral de su salud, ¿no? Es así como hago protección de persona en un juzgado de familia de Mendoza y se seleccionan 3 lugares a los cuales se les envía la historia clínica de mi hijo. 2 de ellos dicen no estar capacitados para atenderlo, no tener lo suficiente,
No así San Camilo, que dice tener médicos, enfermeros, atención las 24 horas por cualquier emergencia y demás. Es así como el juzgado de familia de Mendoza, un juez lo envía a este lugar San Camilo, becado, y bueno, él llegó con él el 29 de junio del 2012. A partir de ahí, digamos, llegó a este lugar con mi hijo, el cual no venía forzado porque él tenía la ilusión, tenía la esperanza de poder salir adelante, que era su sueño. Sabía que solo no podía y reconocía que necesitaba ayuda. Así que lo dejó ese día, llegó con él, y Alejandro Jacinto, que era el director terapéutico del lugar, me hace entrar a una oficina y un operador va con mi hijo a supuestamente hacerle conocer las instalaciones del lugar. Bueno, hasta ahí una historia totalmente normal, como cualquier otra internación. Cualquier madre que necesita ayuda se acerca a un juzgado, se le da intervención, la posibilidad de elegir una comunidad, se ofrece, se elige entre las que tienen la capacidad y la posibilidad de internar a los pacientes, a los chicos en este momento. Hasta ahí no podías vos darte cuenta de que pasaba o podía llegar a pasar algo raro por el trato. La visión tuya de San Camilo cuando vos entraste, ¿qué era lo que te dejaba el lugar? ¿Qué era lo que vos, la primera impresión que sentías cuando veías a los chicos y tuviste la posibilidad de ver a los demás pacientes? ¿Te llevaron por lugares cerrados? ¿Era todo medio oscuro, misterioso? ¿O simplemente mostraban a simple vista el trabajo que ellos realizaban? No, yo no tuve la oportunidad de entrar al lugar porque me atendieron en una oficina que estaba separada del resto digamos, lo que sería donde están los demás chicos y demás. Solamente ese día conocí la oficina, nada más. Y mi hijo lo llevan, como te contaba, a conocer las instalaciones, y bueno, una vez que termino de hablar con el psicólogo, por supuesto que necesito despedirme de mi hijo, y es en ese momento que me dicen que no me podía despedir de él porque ellos consideraban que una vez que entraban a la institución ya comenzaba el tratamiento. Así que ese día me tuve que volver sin poder despedirme de mi hijo. O sea, ni un abrazo, ni un beso, ni un te amo, ni la posibilidad siquiera de quedarte vos como madre con la tranquilidad de saber que dejabas la fe depositada en una institución en la cual vos traías a recuperar de las adicciones a tu hijo, más allá de que él, además de esto, tenía diabetes y también una patología dual que se estaba tratando, obviamente, con una medicación. Sí, así es. Así es como prácticamente nos arrancaron, así de esa manera. Tal vez pienso que si él hubiese podido tener la posibilidad de salir, me hubiese comentado cómo era adentro, cosa que yo no había tenido la posibilidad de saberlo. Así que bueno, así es como empieza una historia con un final impensado, porque como vos decís, yo lo llevo a ese lugar, incluso mi hijo, porque no es que lo tuve que forzar ni nada por el estilo, termina muerto. A partir del momento que yo lo dejo en ese lugar, durante el primer mes era solamente comunicación telefónica, pero con los operadores, no con él, y a partir del segundo mes sí ya podía hablar con él, pero tenían las conversaciones no podían ser privadas, digamos, porque ellos siempre estaban o al lado de él o escuchando por otro teléfono, o sea que si algo raro pasaba o le hacían algo en particular, ellos no podían expresarse. No es algo que se lo hacían a mi hijo, era el sistema, este sistema. Tal cual, este es el sistema que plantea la ley la ley de salud mental, en donde los pacientes son totalmente medicados y conllevados hacia un tratamiento en donde el psicólogo, el psiquiatra entienden y se fijan la forma
en la que ellos tienen que comunicarse con la familia. Primero y principal, pasar un mes sin hablar por teléfono, ni siquiera tener la posibilidad de escuchar al paciente, ni siquiera tener la posibilidad de escuchar al hijo, ni siquiera tener la posibilidad de escuchar a quien está pasando por un tratamiento. Ustedes imagínense, pónganse en el lugar de esta madre en la situación en la que está. Con toda su fe, con toda su buena voluntad, lleva adelante la posibilidad de internar a su hijo, conseguir un lugar, no simplemente viajar más de 1.200 kilómetros desde la provincia de Mendoza hasta Buenos Aires, sino depositar toda la confianza en una institución que representaba todos los derechos que necesitaban los chicos para poder tener una amplia recuperación. En este caso se lo dejó aislado durante un mes sin ni siquiera tener la comunicación necesaria para poder dar parte de cómo estaba llevando su tratamiento, y recién a los 2 meses pudo por primera vez ver a su madre. Ahora, mediante este tiempo, ellos te pasaban un parte informativo, los médicos, los operadores, los directores, alguien se comunicaba de la comunidad con vos medianamente en el primer mes o medianamente en el segundo mes, te llamaron, te dijeron se encuentra de esta forma. Yo llamaba por teléfono y siempre era está bien, no me decían ninguna otra cosa. Para lo único que podían llegar a llamarme a mí es porque yo me hacía cargo de la insulina, que eso lo acordamos así de esa manera. Esa es la forma en que nos manejábamos, pero no, siempre era un está bien, está en un proceso lógico. Nunca me dijeron no sé, lo estamos medicando o no, nada por el estilo. O sea, ¿nunca te informaron la medicación que él tomaba? ¿Nunca te dijeron de qué forma se estaba tratando? No, nunca. ¿Y en la explicación del tratamiento que ellos te dieron, cuál fue? Simplemente me dijeron que el primer mes eran solamente comunicaciones telefónicas con ellos, al segundo mes sí ya podía hablar con él, y después del segundo, o sea, pasados los 2 meses recién podía tener la primera visita. Bueno, y llegando a los 2 meses, ¿cuál fue la primera impresión? ¿Cómo llegás a estar con él? ¿Qué es lo que él te dice? ¿Qué es los comentarios? ¿Cómo lo ves vos? Y cuando yo llego, una felicidad después de 2 meses de encontrarnos y todo, y cuando yo lo veo aparecer, sí me llamó la atención que estaba gordito. O sea, esa fue la primera impresión que yo tuve, pero en realidad después me doy cuenta que en realidad estaba hinchado. Y bueno, después sí me doy cuenta que era por la medicación. No lo relacioné realmente en ese tiempo, yo lo relacioné por el lado de que comía mejor, estaba dentro de un lugar, pero no. Después me doy cuenta que era en realidad la medicación. Y después atando cabos, después de todo lo que pasó, atando cabos y escuchando también otros testimonios de chicos, era que los medicaban muchísimo. Medianamente, y en esa instancia, ya a los 2 meses, cuando vos te acercás por primera vez a ver a tu hijo después de tanto tiempo, ¿cuál es el parte que te brinda la comunidad del progreso del tratamiento que está realizando Saulo hasta ese momento? Simplemente me dijeron que bueno, que él estaba muy bien, que estaba evolucionando muy bien, que a veces tenía berrinches propios, era lo que me decían, lógicos después de una desintoxicación, pero que bueno, que en el paso de los meses, si él seguía bien, iban a trasladarlo a lo que era el campo abierto, que quedaba en Derqui. ¿Te habían aclarado por qué lo podían llegar a trasladar hacia el otro campo de trabajo de la comunidad? Era como superar una etapa, ¿no? Era como superar una etapa, y a él lo pasan a Derqui en diciembre de ese mismo año, del 2012. Y medianamente él, ¿qué te comentó? ¿Qué es lo que te decía en esta visita que tuviste? ¿Estuviste una visita completa de un día entero, 2 horas? ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí, y dependía un poco también del tiempo que yo tenía por el viaje tan largo, ¿no? Pero él jamás decía nada. Sí veía yo en otros chicos cuando tenían visitas que tenían algunas... por ejemplo, en una oportunidad yo estoy con mi hijo, estábamos almorzando y era justo el cumpleaños de otro chico, donde vienen visitas, traen pizzas y traen cosas para compartir con el otro chico. La familia pone la mesa, todo como para recibirlo, lo traen al chico
él se niega a comer y empezó a gritar, sacame de acá, vos no sabés lo que es esto, por favor, dale, llévenme, ustedes vienen a festejar conmigo y eso, ustedes no saben lo que es esto. Entonces yo lo miro a mi hijo y le digo, ¿es verdad lo que está diciendo? No le hagas caso, me dice, no, déjalo nomás. Pero bueno, tenía miedo, seguramente, porque ahí todo lo que dijeran o hicieran se usaba en su contra. Y terminaban engomados, terminaban sobremedicados. Él ya sabía y creo que se había mal adaptado a eso por temor, porque mi hijo no era un chico violento. Miriam, las próximas visitas, ¿cómo fueron? ¿Mensuales, semanales, quincenales, los llamados? ¿Cómo fue el tiempo hasta la salida que él tuvo? Y yo lo podía llamar, eran 3 veces por semana, y podía viajar los fines de semana y para tener las entrevistas, los grupos familiares. Y en estos grupos familiares las demás familias no comentaban nada sobre el trato, sobre cómo se manejaban en la comunidad. Porque de hecho los chicos no comentaban, y aquel que por ahí hacía mención de algo, los mismos chicos decían, no les creo, no, déjalo, no está bien, quiere que lo saquen y ese tipo de cosas. O sea, como que se habían adaptado a lo que los otros, estaba todo como guionado, porque si no la pasaban bien. Claro. ¿Y en tu salida, a los cuántos meses fue la primera salida que él tuvo? Para volver a Mendoza fue en marzo del 2013, pero de todas maneras él ya estaba teniendo salidas, iba a la casa de una prima mía, iba por ahí salía a comprar o ese tipo de cosas, acompañado siempre, ¿no? De hecho, cuando fue a Mendoza, fue acompañado teóricamente por un acompañante terapéutico, que en realidad era uno que estaba como un hermano mayor, como le llaman ellos, ¿no? Al cual los gastos los tuve que pagar yo, tanto el viaje de los dos, de ida y de vuelta, tenerlo en mi casa, pero bueno, que en realidad ese no lo cuidaba tanto, sino que era para decir te estoy vigilando. Bueno, medianamente hasta ahí el trabajo terapéutico, dentro de todo, vendríamos a decir de que es muy parecido a muchas comunidades en la actualidad que trabajan bajo la normativa de la Ley de Salud Mental, de la cual se medica al paciente, se tiene la posibilidad de tener cortos lapsos de visita. Hasta ahí uno no podía sospechar qué era lo que pasaba desde el otro lado de la puerta todos los días cuando la visita se iba. En esa posibilidad que vos tuviste de verte con Saulo cuando va a Mendoza, él pasa un periodo de 5 días. En esos 5 días él te insinúa el trato, te insinúa que quiere dejar el tratamiento, te insinúa de alguna u otra forma que no quería volver a la institución, que había cosas que estaban pasando raras en el lugar. Y en realidad no, en ese momento yo lo veía como entusiasmado con él, o al menos eso es lo que aparentaba. Pero claro, también estaba lo otro, que estaba con un hermano mayor que era el que pasaba todos los datos. ¿Nunca estuvieron a solas? A solas no. A ver, tampoco es que estaba las 24 horas encima, pero yo creo que es como te digo, es como que ellos se habían adaptado y les hacen como un lavado de cerebro. Tal vez, o sea, mi hijo jamás me dijo, mirá, no me quiero ir, mirá, pasa esto o aquello, no. De hecho, cuando se cumplió, digamos, el momento que él tenía que volver, no hubo ningún problema. Eso fue lo más extraño para mí. No sé si él en su pensamiento pensaría, bueno, yo tengo que pasar por todo esto para recuperarme, o no sé, la verdad yo no lo puedo entender, porque podría haber tenido la oportunidad. Y en ese lapso de esos 5 días que él estuvo pasando con vos en Mendoza, ¿cumplía con la medicación que le habían dado? ¿Le habían sacado la medicación? ¿Cómo estaba de salud él? ¿Se manejaba bien con los medicamentos de la diabetes, con su medicación personal, todo esto? ¿Cómo lo manejaba? De hecho, él manejaba la insulina. Desde que empezó con su diabetes, sabía que debía colocarse, cómo, dónde, todo.
Y respecto de la medicación que le dieron para llevarse para esos 5 días, lo único que era la levotiroxina, que era lo que él tomaba siempre, y algo para dormir, clonazepam a la noche, nada más. Que no fue lo mismo que ellos declararon. Ellos declararon que tomaba, creo que sertralina y no sé cuántas otras medicaciones más, y no es verdad. No es verdad, porque mi hijo solamente tomaba el clonazepam y la levotiroxina. Bueno, Miriam, él vuelve de regreso nuevamente a la comunidad, se cambia de lugar, o sea, ya no vuelve a Del Viso, vuelve a otro sitio, a donde estaba la sede. En ese lugar, ¿cuánto tiempo pasa hasta lo que sucedió con él? Y a él lo llevan en diciembre del 2012 y mi hijo va a Mendoza en marzo y mi hijo falleció en junio. Ahora, en esa oportunidad vos tuviste la posibilidad de visitar el lugar, de estar con él, de compartir visitas, viajaba semanalmente, mensualmente, llamados por teléfono, ¿te prohibían eso? No, yo lo llamaba por teléfono, no había tenido problemas en ese aspecto, pero también tuve visitas después de marzo, que fue la vez que fue a Mendoza, pero en abril ya mi hijo no era el mismo. Había muchos problemas dentro de la institución, según lo que se decía ahí, porque habían tenido que trasladar a muchos chicos que estaban en Del Viso, no sé por qué razón ese lugar se cerró, y tuvieron que trasladarlos, entonces como que había mucha gente que en realidad yo no sabía dónde estaba porque no se veían. En el campo se dividía del campo A y el campo B. Creo que en el campo B estaban los chicos que tenían problemas duales, y en el campo A, bueno, estaba el resto de los chicos. Ahora, yo nunca tuve oportunidad de entrar a las habitaciones o a esos lugares, no. Lo único que conocí sí es la cocina, el comedor, digamos, y los quinchos que tenía. Pero las instalaciones, digamos, el dormitorio, las habitaciones de ellos, así no. Bueno, podríamos seguir diciendo de que todavía era una situación meramente normal hasta lo que se encontraba. ¿Cuándo llega la normalidad de todo esto? Cuando de repente un día suena el teléfono y ¿qué te dicen, Miriam? Y el 14 de junio del 2013, yo había llamado 2 días antes a mi hijo y ya no lo había notado bien. Después, con el correr del tiempo, como que tal vez empiezo a sacar mis propias conclusiones y pienso que alguien escuchó que mi hijo en esa oportunidad me dijo: ¿sabes qué pasa, mamá? Hay tantas cosas que yo no digo. Entonces, para mí, como que alguien lo escuchó y dijo: va a hablar en cualquier momento lo que está pasando acá, porque hubo como un quiebre desde ese miércoles 12 de junio al 14 de junio, porque el 14 de junio, el día que él fallece, que yo ya había quedado de volver a llamarlo, de hecho lo llamo a las 5 de la tarde, me atiende una operadora, Luján, y me dice que no me puede pasar con él porque están en grupo, y me dice: pero déjalo, dice, porque se victimiza, está muy demandante y se victimiza todo el tiempo. Que yo le pedí que por favor le dijera que yo lo había llamado. Sí, me dijo, y me colgó. Ese mismo día, a las 10:30 de la noche, me llaman diciendo que mi hijo había tenido un infarto, que lo habían encontrado en su dormitorio, y bueno. O sea, a las 5 de la tarde vos querés tener un contacto telefónico con él y te lo niegan. Sí. Te dicen de que él no podía en ese momento. ¿Cuál fue el argumento justo, preciso de lo que te dijeron en ese momento? Que estaban en grupo, pero a la vez como que me aconsejó que lo dejara porque estaba muy demandante y se victimizaba todo el tiempo. Esa fue la excusa que me puso para no pasarme con mi hijo. ¿Por qué de repente comienza la desconfianza, Miriam, en que estos sucesos fueron de esta manera? ¿Qué es lo que te empieza a abrir a vos la luz de que simplemente no fue un paro cardiorrespiratorio lo que dio el deceso de Saulo, sino de que había algo mucho más de fondo en esta situación? Si yo tengo que usar la lógica, no sé, supongo que son cosas de mamá, ¿no? Eso de que hay algo que no me cierra, hay algo que no me cierra, y bueno, gracias a Dios después
Con el tiempo apareció Pablo Galfré, que es un periodista que justamente estaba investigando otras comunidades terapéuticas, digamos en general, y encuentra un posteo de alguien que contaba que había fallecido un chico en esta comunidad San Camilo. Se contacta con él y ahí es como la punta de lo que después desencadenó todo lo que fue la investigación y lo que da como resultado la cantidad de testigos que hay en la causa de mi hijo. Contanos cómo sigue. Cuando aparece Pablo y me cuenta, fue un antes y un después, lo que los chicos que él había podido contactar le habían relatado ahí en que pasaba en ese lugar, realmente yo no lo podía creer. No podía creer cómo podía haber, no sé si decir maldad o no, porque estas cosas como que suenan a la época, esas que no queremos recordar, ¿no? El encierro, el engomado, la sobremedicación, torturas físicas, psicológicas. Por ejemplo, hay chicos que contaban que en el primer tiempo de internación los encerraban de a 4, 5, 6 en unas que eran como tipo celdas porque estaban con rejas y solamente les pasaban un plato de comida por entre las rejas y les dejaban un tarro para que hicieran sus necesidades. Eso lo han contado montones, por no decirte todos los chicos. Era la forma en que ellos trabajaban, entre comillas, ¿no? Cuando yo me empiezo a enterar todas estas cosas, como por ejemplo también que en algunas oportunidades se les tiraba gas pimienta, hubo también motines en ese lugar, pero en este momento que estoy un poco choqueada todo con lo que pasa en la mañana, no me vienen a la memoria demasiadas cosas con mucha claridad, pero la verdad que es terrible para una mamá que va con la esperanza de recuperar a sus hijos y con el temor, como vivía yo y otras tantas madres, pero en particular mi hijo, porque cada vez que él consumía o se iba, como decían los chicos, de gira, no se colocaba tampoco insulina, entonces eso era una bomba de tiempo y me lo dijeron muchos médicos. Entonces mi temor a perder a mi hijo me hicieron luchar hasta las últimas consecuencias, y después que en el lugar que yo pensé que me lo iban a ayudar a recuperar, resulta que es ahí donde lo pierdo. Una investigación de Pablo Jofre hace de que vos empieces a darte cuenta de que no podía ser el final de Saulo, que había algo mucho más oscuro atrás de todo esto. Se empiezan los testimonios a resaltar a la luz de todos los chicos que habían pasado por esta situación. ¿Y cuál es tu primera impresión? ¿Qué es lo que sentís como madre? Además de sentirte engañada, de sentirte abusada, de sentirte de que lamentablemente sobrepasaron sobre tu fe, tu esperanza. ¿Cómo lo tomas vos? Y la verdad que pasé por varias etapas, porque tener que asumir que había perdido a mi hijo de la manera que lo había perdido. Entonces yo lo primero que pensé, yo a estos chicos, a esta gente, la quiero agarrar con mis manos y soy totalmente franca. No sé, quería despedazarlos, porque esa es la verdad. O sea, me quitaron a mi niño cuando yo les confié su vida, hicieron esto, no solo con él, sino con tantos otros, porque también 11 días antes que mi hijo había fallecido un muchacho también, que no recuerdo en este momento cuál fue, de qué manera fue. ¿En la misma institución había fallecido ya otro chico? Sí, 11 días antes que mi hijo. Sí, los primeros días de marzo, pues. De junio, perdón. ¿En las mismas condiciones, de la misma forma, con el mismo...? Él creo que llegó golpeado a un hospital Levita del conurbano y falleció ahí. No tenía, digamos, un contexto familiar como para que alguien interviniera y pidiera un porqué o algo así. Era un contexto bastante particular, que curiosamente mi hijo ni siquiera me había dicho de eso, no me había contado, y yo me entero después por la investigación. Yo digo, ¿cómo algo tan así
falleció un compañero, ¿cómo mi hijo no me va a comentar? Mirá, y yo lo conocía, yo lo había visto, pero ni siquiera eso. Miriam, ¿quiénes son los responsables de San Camilo hasta ese momento? Hasta este momento son Martín Iribarne, el dueño de San Camilo, ex San Camilo, porque en el 2017 logró que se logró que ese lugar se clausurara, se cerrara. Alejandro Jacinto, que es el psicólogo, director terapéutico, y Ángel Suñez, que es el que es un operador o de vigilancia, digamos, que actualmente está prófugo. ¿Cómo se caratula la causa? Es homicidio culposo. Homicidio culposo, por la cual hoy tuvieron la intervención en el juzgado número 4 en San Isidro, presentándose ellos o él. ¿Quiénes son los que se presentaron como acusados? Y en principio tenían que presentarse los tres, Iribarne, Jacinto y Suñez. Suñez está prófugo. Jacinto, por una cuestión técnica, no sé cómo es, se va a hacer el 27 de marzo, creo. Y Iribarne se presentó pidiendo una probation o ofreciendo una probation, no sé cómo es, lo cual no acepté. Yo sí quiero juicio, quiero verdad, quiero que esto marque un antes y un después por sobre todas las cosas, porque antes que mi hijo falleciera pasaron muchos por ese lugar, y después que mi hijo falleció también, que podrían contar cosas terribles que pasaron en ese lugar, terribles. Y un poco volviendo atrás en lo que te contaba, que en el proceso que tuve que hacer después del fallecimiento de mi hijo y de enterarme cuáles habían sido las verdaderas circunstancias en las que él falleció. ¿Cuáles serían, Miriam, las verdaderas circunstancias? Y mi hijo no falleció por un infarto en su habitación, en su cama, como ellos habían dicho, sino que mi hijo había fallecido aislado en una habitación abandonada, con un colchón mojado tirado en el piso, con una ventana sin vidrios, en pleno invierno. Un chico diabético, en las circunstancias que él estaba, que lo único que hacía era extrañar. Hay testigos de que esto, no sé, tengo mis serias dudas de que realmente mi hijo haya fallecido por ahorcamiento, por voluntad propia, porque da la casualidad que esta persona que está prófuga es el último que lo vio. Entonces, volviendo al tema, cuando pienso en qué tenía ganas de hacer con esta gente, pasé en que, no sé, también quería verlos presos, y después como que pensé, ¿y qué pasa con todos estos chicos que están ahí dentro? Había que hacer algo, y es ahí donde empieza, digamos, mi lucha para lograr que ese lugar se cerrara, que de hecho se cerró en noviembre del 2017. Ahora, tener la posibilidad de haberte enfrentado esta mañana con el director de la comunidad, ¿cómo fue la impresión? ¿Qué sentiste verlo después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que ellos esgrimieron? ¿Cómo tomaron esta causa? ¿De qué forma se trataron de justificar o implementaron ellos su defensa? Y en principio, Iribarne dice que nosotros no nos conocíamos. Me tendió la mano y yo me quedé mirándolo, y me dijo, nosotros no nos conocemos. Sí que nos conocemos. No, me dijo él, qué mala memoria que tenés, le dije nada más. Después, bueno, fue todo como muy técnico, y empezaron a hablar los abogados, ofrecieron una probation de no trabajar en estas cuestiones que tengan que ver con chicos con problemas de adicciones, sí, por 3 años, y un resarcimiento económico, lo cual no acepté nada de eso, absolutamente nada. Así que lo único que yo pido es que vaya a juicio y que se escuche a todos los testigos, porque muchos de ellos son chicos que pasaron por ese lugar, y yo quiero que se conozca la historia de cada uno de ellos, para que a otros no les pase,
para que estos lugares sean supervisados a conciencia, como corresponde, y que se los trate como seres humanos, como lo que son, que ellos no son un objeto con un precio, como ellos lo toman, porque ellos se creen que todo lo van a arreglar con dinero, y esto no es así. La muerte de mi hijo, la pérdida de mi hijo no se arregla con plata, ni con un pedido de disculpas, como que hubiese hecho no sé qué cosa. No es así tan simple. Yo con esto voy a llegar hasta las últimas consecuencias, tanto con Iri Barnett, tanto como con Jacinto y como con Pipi Suñez, Ángel Suñez, que bueno, ella tiene pedido de captura y que en el momento que lo encuentren va preso. Miriam, nosotros imaginamos por un instante el mal momento o la mala experiencia o lo que vos estás viviendo, porque no nos podemos poner en tu lugar, porque sinceramente la única que está en tu lugar sos vos. Debe ser una situación muy dolorosa que te hayan arrancado un hijo de esa forma. Nosotros podemos presumir un montón de cosas, muchos te deben decir yo me pongo en tu lugar, te entiendo, pero la pérdida de un hijo no tiene nombre, por sobre todo con el agravante de haber llevado a una institución en donde esta institución te prometía la recuperación de tu hijo y la fe y la esperanza tuya de devolver a tu vida a esa persona que había arrasado la adicción y que necesitabas nuevamente tener a Saulo. ¿Cómo era Saulo en esa etapa en donde no consumía, en el recuerdo que vos tenés seguramente bueno? Porque todo esto debe haber empañado, tapado, gracias a Dios, dentro de todo, la mala experiencia de la adicción, pero vos en el fondo lo debés recordar de la mejor manera. Saulo era un chico muy, muy sensible. Muy sensible. Amaba a sus hermanos y sus hermanos lo aman. Lo aman. Yo siempre le decía a él que yo luchaba por ese Saulo que yo sé que es, no por el que se había convertido producto de la adicción. Yo amaba su esencia y sabía lo que era. Entonces ese es el que quería que volviera otra vez a revivir, a disfrutar de la vida. No lo pude lograr, lamentablemente. Yo sé, me quedo con que para mí es un valiente, es un campeón, porque el hecho de, a pesar de todo lo que pasó ahí dentro, haber aguantado casi un año, porque ese es el tiempo que estuvo, para mí es más que un valiente, es un campeón. Pasó como la peor parte, digamos, que es la desintoxicación. No. Entonces no merecía morir así de esta manera. Y eso no se puede perdonar. Eso no se puede perdonar. Algunos me dicen, ya han pasado 5 años y todavía lo llorás. Lo voy a llorar toda mi vida. Toda mi vida lo voy a llorar. Pero si hay algo que yo me propuse, es que la muerte de él no va a ser en vano. No. Porque esto tiene que tener un para qué. ¿No? ¿Y para qué es? Para, por ejemplo, lo que ya se logró es que ese lugar se cierre y sacar a 63 personas de ahí, porque son personas, son seres humanos. 63 logró sacar. Y un poco cumplía esto, el sueño que él tenía, y me decía, mamá, ¿sabes? Cuando yo salga de acá, quiero ayudar a chicos que tienen problemas como yo. Pero me decía, y haciendo mención un poco a que él era muy creyente en Dios, me decía, pero ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser más Saulo, me decía, voy a ser Pablo, como cuando Pablo tiene la transformación, ¿no? Que pasa de ser rebelde a ser el bueno, digamos, ¿no? Entonces yo una vez preguntaba y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué él no pudo cumplir su sueño de ayudar a otros chicos? Y es como que me vino esa cosita así, como que alguien me hubiese hablado al oído y decir, lo está cumpliendo. Porque casualidad o no, el periodista se llama Pablo y fue el que trajo a la luz todo lo que está pasando ahora. Y en esta instancia hay testigos, hay personas que necesitan hablar
hay 3 imputados y posiblemente también esté imputado Sergio Rey, que era el psiquiatra. Judicialmente, ¿cómo sigue esto, Miriam? Y bueno, el 27 de marzo tiene que presentarse Alejandro Jacinto, y bueno, que seguramente vendrá con la misma estrategia que Iribarne, que es la probation y no sé qué otras cosas. Desde ya vamos, yo no acepto ninguna de las cosas que ellos ofrecen. Yo quiero el juicio, quiero verdad y quiero justicia, y quiero que esto sirva de ejemplo para otros, que la sentencia que se encuentre en este momento, en este juicio, marque un antes y un después, para que sepan que las personas con problemas de adicciones son seres humanos. Eso es lo principal. Y ojalá que estos lugares sean supervisados de la manera que corresponde para que estas cosas no pasen, porque si también fueran supervisados, estas cosas no pasarían. Principalmente eso. Nosotros en esta nueva cultura despierta lo que buscamos es la información, la prevención, la toma de conciencia necesaria para contrarrestar el maldito flagelo de las drogas. En este año 2019 lo que buscamos también es tener la posibilidad de ir a visitar todas las comunidades, y llámese granjas de recuperación, escuelas de vida, lugares a donde los pibes pueden tener algún dispositivo disponible para poder salir del maldito camino en el que están. Después de haber estado con Miriam, se hace muy difícil, obviamente, no solamente el hecho de ponerse en su lugar, sino de intentar llevar adelante este camino en donde buscar que la recuperación sea en una comunidad terapéutica, porque es verdad lo que ella dice. Uno cuando está dejando a un hijo, está dejando un hermano, está dejando un sobrino, está dejando su propia vida confiada en manos de personas que llevan adelante una comunidad terapéutica. Una comunidad terapéutica que en este caso fue San Camilo. San Camilo hoy está clausurada, no fue la única muerte la de Saulo, no fue el único castigo que tuvo él, hubo muchos damnificados. Hoy se está buscando tener un juicio oral para tener la posibilidad de que estas personas terminen tras las rejas como corresponden, estos grandes mercenarios de las comunidades terapéuticas, como nosotros los llamamos. Pero atrás de todo esto sigue habiendo mucha fe y mucha esperanza en que los chicos tengan una recuperación. ¿Cómo hacemos, Miriam, para que esa madre no corra con este miedo de intentar llevar a una comunidad o llevarlo a un dispositivo para recuperar, en donde diga, no, yo tengo mucho más miedo que me pase esto a que lo recuperen, porque lo has pasado en carne propia? Y me imagino, si yo vengo a decirte hoy, interno tu pibe, vamos a llevarlo a una comunidad, la respuesta tuya, ¿cuál es? Y yo básicamente reconozco que hay situaciones límites en donde los chicos necesitan una atención más integral de su salud. Lo principal creo que es no alejarlos de la familia, que es el lazo principal, que es lo que los sostiene. Básicamente eso. La ley de salud mental es muy completa. Yo por ahí tengo algunos miramientos, digamos, en las situaciones límites. Me gustaría saber realmente cuál es la respuesta para situaciones límites, como en el caso de mi hijo, por ejemplo, que los mismos psicólogos, psiquiatras y todos ellos decían que él necesitaba estar internado. O sea, cuáles son las garantías, cuáles son los recaudos, prevención, por sobre todas las cosas prevención en los colegios y todo eso. Ahora, ¿qué le podría yo aconsejar a una madre? Qué difícil pregunta. Qué difícil, porque yo no tenía idea lo que era una comunidad terapéutica. No tenía idea. La idea que yo tenía de las comunidades terapéuticas, en este caso, era como que era la única salida a la problemática de mi hijo. Tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque todo está como, no sé cómo sería la palabra, como mal manejado tal vez. No sé cómo explicártelo.
porque yo todavía lo estoy elaborando. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Miriam, que tiene que tomar una persona cuando entra a una comunidad terapéutica y que tiene que tener como recaudo para que esto no vuelva a pasar? Estar permanente, estar presente permanente. Ver qué hacen, qué comen, cómo duermen, cómo los tratan. Pero es muy difícil porque hay, no digo todas, pero muchas que se manejan, por decirlo de alguna manera, como que les lavan el cerebro. Yo me baso en mi historia personal, que mi hijo tuvo la oportunidad de decírmelo estando en mi casa y no me lo dijo. O que yo tuve la oportunidad de estar a solas con él y no me lo dijo. No te sé decir. Para ir finalizando, Miriam, el mensaje para aquellas madres que todavía tienen un hijo en consumo y que necesitan tener una posición en donde recuperen la fe y la posibilidad de recuperar a sus hijos. Es simplemente que no le suelten la mano. Que no le suelten la mano. Que pidan ayuda, que insistan. Es como que estoy aconsejando a aquellos a que hagan lo mismo que yo hice, ¿me entendés? Porque es difícil para mí. Porque yo te soy absolutamente franca. Yo, ni Dios lo permita, yo volviese a tener un problema así, tendría mis serias dudas, tendría mis miedos. Yo no digo que todas sean iguales, pero yo hablo desde mi experiencia. Tal vez otros desde otra experiencia lo pueden analizar de otra manera. Yo hoy por hoy, desde mi miedo y desde mi experiencia, diría que no le saquen la vista de encima. Es así de simple. Son nuestros hijos. Esto es lo que produjo San Camilo. Esto es lo que dejó. Esto es lo que están sintiendo ustedes en este momento. Lo estoy sintiendo yo. Lo está sintiendo Miriam. No solamente desarticular, desarmar, sino destrozar una familia. Robarle la fe, la esperanza, la fuerza, la voluntad. Todo aquello que conlleva a una recuperación en donde uno tiene tanto y deja tanto en ese lugar, que no nos cabe la menor duda que los responsables tienen que ir presos. O sea, los responsables, estos mercenarios de las comunidades terapéuticas, que seguramente no les tembló el pulso para cobrar una cuota, no les tembló el pulso para poder anotarlo como un número más, no les tembló el pulso para tomarlo como un paciente, como una cosa, como un número, como alguien que no tenía sentimientos, como alguien que no sufría. Me pongo en el lugar de Pablo y de Saulo y tener lamentablemente que haber pasado un mes sin escuchar a su madre, 2 meses sin verla, 8 o 9 meses sin volver a su casa. Sinceramente todo este trabajo, esta mala praxis que llevaron adelante, terminando en la muerte, tiene que ser con un conjunto de todos nosotros que estamos en la temática de adicciones para poder pedir justicia. Justicia por Saulo, por esta situación que está viviendo Miriam Lucero, en la que todos estamos totalmente consternados y preocupados porque pueden ser sus hijos los que estén sufriendo esto en este mismo momento y de los cuales nosotros tenemos que estar ocupados, preocupados y por sobre todas las cosas acompañando a los chicos, como lo dijo Miriam. Miriam, desde Mendoza, hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente vamos a seguir acompañando este caso. Nosotros queremos la verdad por sobre todas las cosas, la justicia sin ninguna duda, por la memoria de Saulo, que él seguramente te está acompañando, como está acompañando a que esto se esclarezca para poder seguir en un camino en el que todos podamos reconstruir a favor y hacia la vida. Así es. Seguiré mi lucha en nombre de él, como se lo prometí. Y alguna vez alguien me dijo, Saulo se llevó tantas respuestas. Y yo dije, hijo, yo seré tu voz. Todo eso que él no dijo, si lo maltrataron, sobremedicaron, lo torturaron, todo eso que él no dijo, lo voy a decir yo. Ya sea que lo diga yo o que lo digan los otros chicos que también estuvieron en ese lugar. Pero esto tiene que salir a la luz y bueno, hacer hincapié sobre la importancia del órgano de revisión,
que cumplan la función como corresponde. Y si cada uno cumpliera el rol que debe cumplir, estas cosas no pasarían. Entonces yo creo que tener, más dinero, más recursos para que se haga prevención, para que se creen lugares, para que los chicos tengan otras posibilidades, para que se pueda articular de una manera más amplia, porque es increíble cómo esto se está expandiendo de una manera horrorosa, el tema de las adicciones. Entonces, ya sea que se trate desde la escuela primaria, prevención, deporte, es decir, es tanto lo que hay que hacer y son tan pocos los recursos que hay disponibles para eso, y los que podemos hacer algo a veces se nos cierran las puertas. Entonces no sé cómo va a terminar todo esto. Francamente, a veces es hasta desesperanzador que uno tenga ganas de hacer cosas y no poder tener los medios, los recursos. Uno hace lo que puede con lo que tiene, pero no alcanza. Nosotros en esta nueva Cultura Despierta vamos a seguir esperando justicia por Saulo. Muy agradecido a Miriam Lucero, que tuvo la oportunidad de estar compartiendo este espacio con nosotros. Una larga reflexión para cada uno de ustedes y obviamente a no dejar que estos mercenarios de las comunidades terapéuticas sigan trabajando, porque son vidas. No nos cabe la menor duda de que cada una tiene el valor necesario y sentimental para cada uno de nosotros, que queremos depositar la fuerza, la fe, la esperanza en que esos lugares pueden recuperar a nuestros seres amados. De esta forma, si Dios así lo quiere, en nuestro próximo contacto estaremos con ustedes. Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Agradecemos a los amigos de Universo Radio 89.5 FM en Comodoro Rivadavia, Chubut, 95.3 Todas las Voces en Ayacucho, 88.9 La Mega en Román de Santa Fe, FM Horizonte 100.3 en Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio del Parque en San Miguel de Tucumán por 91.7 MHz, Infinito Radio 96.7 FM en El Chaco, Radio de la Paz 107.1 en San Juan y en www.cristodelosvilleros.com. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal. Om Radio 97.1 www.omradio.com.ar. Frontera FM 103.1 MHz. Una voz libre en la frontera. Tu alma ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Te invitamos a seguir viviendo una nueva cultura despierta con Andrés Olivera. Somos guerreros en